Buenas tardes. Ahora ya me van a ver, estamos grabando por Zoom. Y vamos a seguir con el desarrollo de nuestra clase. Justamente eh, grabamos así porque el día de hoy voy a tener otras actividades, entonces para tratar de complementar esta parte, porque después tendríamos dos clases eh, que son muy importantes, ¿verdad? Entonces, el perfil de los oficiales de cumplimiento, ¿cuál es su importancia en ese aspecto, el enfoque basado en riesgo? La conclusión de lo que está en este material que están visualizando es justamente quién es el principal ejecutor, es el oficial de cumplimiento. O sea, sin el oficial de cumplimiento, evidentemente el enfoque basado en riesgo va a ser meramente un título. Entonces, sí o sí, no podrán estar ajenos a esta tendencia, que es lo que tenemos obviamente en la estructura, en este caso no la estructura, sino lo que dice en materia de recomendación estándar, pero eh, sí o sí hace referencia a esa recomendación número uno, es necesaria adecuar la empresa, el sujeto obligado a esta disposición, hay una responsabilidad país y hay una responsabilidad de parte del sujeto obligado. Cuando hablamos del enfoque basado en riesgo, estamos diciendo sobre la autoevaluación, la identificación de riesgo, la valoración, el monitoreo y los factores mitigantes. Y esto se hace cada 2 años, la verificación de la actualización de los riesgos y cada 4 años el cambio de metodología. La metodología es la de Boltbergs y es libre. Como le dije, yo pude haber encontrado probablemente, en el caso de auditoría interna, 5 variables, que es la escala de Likert. En la parte de seguros se iba a usar una matriz para identificar los riesgos de 3x3, pero también las empresas, en este caso organizaciones sin fin de lucro, van a usar la escala de Likert, o sea, la 5x5. Pero vi ejemplos que usan 10 inclusive, o sea, cada uno va a elegir el que sea más conveniente dependiendo la estructura, la infraestructura, el contexto, la idiosincrasia, las realidades de cada empresa. Y bueno, a partir de este estándar número uno es obligatorio, los países tienen que ajustar. Justamente hoy o ayer, mejor dicho, hemos recibido la información de que Paraguay está condicionada su calificación de ser país cooperante y que no fue una lista más compleja que sería la gris, porque hay otras listas más complejas de la gris, ¿verdad? Pues está la roja, la negra, la gris oscurecida. Estamos entonces en una etapa en donde Paraguay hizo los deberes y el Estado tiene una planificación estratégica del Estado paraguayo llamado PEP por sus siglas, muy parecido al PEP, y habla de ese enfoque basado en riesgo. Como dijimos ya, casi todos los supervisores en el mundo, y Paraguay no escapa a ello, ya está definido con la supervisión basada en riesgo, usando este enfoque basado en riesgos. El sector público utiliza la ISO 31000 o en este caso el COSO 3, que habla de identificación de riesgo y la utilización del enfoque basado en procesos. Bueno, entonces todas esas estrategias, todas esas programaciones que tiene el Estado, evidentemente las autoridades de regulación, CEPRELAT, que es la unidad de inteligencia financiera, y los supervisores naturales, super de bancos, super de seguros, INCOP, etcétera, y todo ello tiene que derramarse, entre comillas, a los diferentes sujetos obligados. O sea, el enfoque basado en riesgo implica un cambio de paradigma que es aplicable al Estado, a los supervisores y a los sujetos obligados. O sea, es inclusivo. O sea, acá no puede estar disociados, porque no puede ser que el Estado haga el enfoque basado en riesgo y el sujeto obligado esté usando otro sistema. Por eso, entonces, la importancia en ese aspecto de que la persona que representa a la CEPRELAC, que es el oficial de cumplimiento, pueda estar conteste a esta metodología, a este enfoque. Y todo esto, como ya le digo, se puede hacer en función al tamaño, a la dimensión. Por eso también hacemos hincapié sobre las cualidades, las habilidades blandas, duras, las actitudes, la aptitud que tiene que tener el oficial de cumplimiento, porque él tiene que tratar con áreas comerciales, tiene que tratar con áreas lógicas, tiene que tratar
con auditores, tiene que tratar con abogados, o sea, es básicamente el que va a liderar el equipo en la prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, con el enfoque basado en riesgo y es interdisciplinario. Entonces, sí o sí, tiene que tener esas habilidades, esas actitudes y esas aptitudes, todo oficial de cumplimiento de un sujeto obligado, amén de que sea acompañado de una tecnología apropiada y necesaria. O sea, el GAFI ni la CEPRELAD le va a pedir, bueno, compre el SARLAF, que es el nombre que se le da al sistema de administración de lavado de prevención, ¿verdad? De lavado de activos que cuesta $50,000, ¿verdad? Y con cuotas de mantenimiento yo creo que $1,500 anuales, porque hay empresas que no van a poder pagar. Entonces, sí o sí, la tecnología va a estar también acorde a los riesgos, acorde al contexto de la empresa, al volumen de ventas, etcétera, al tamaño en definitiva. Y sabemos que Paraguay tiene casi un 94% de MIPIMES, de los cuales fácilmente también un 90% son microempresas. No tenemos empresas grandes en Paraguay. O sea, hay que hacerse la salvedad. Una Sumitomo del Japón, una Yasaki del Japón son empresas tremendamente grandes, pero ellos están en un régimen de maquila. También el tema es que este oficial de cumplimiento y el equipo, hay empresas que va a haber un solo oficial de cumplimiento, hay empresas que va a haber un oficial de cumplimiento y por cada sucursal o agencia un encargado de cumplimiento. Entonces, el oficial de cumplimiento y el equipo, en el caso que tenga, tienen que estar empoderados. Él tiene que sentir de que básicamente él es el contralor y él es el estratega en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que él está básicamente como representante de la CEPRELAT en nuestra empresa. Entonces, básicamente es importante, pero la realidad, lo que se da en las empresas es lo que dicen en este material, ¿verdad? Que en la gran mayoría de las empresas, los oficiales de cumplimiento carecen de ese empoderamiento. O sea, que él sienta que está apoyado por su máxima autoridad, que hay una reglamentación, que básicamente todos lo cumplen. Entonces, no es que el trabajo va a ser más fácil, pero sí probablemente se van a aplicar las buenas prácticas, las mejores prácticas en materia de prevención. Aún así, la empresa no va a estar ajena a que pueda ocurrir lavado de activos, lavado de dinero, pero en definitivas hay una predisposición diferente. Pero es un material que no es paraguayo y habla de la realidad que tenemos en Paraguay, en donde no se reconoce todavía la importancia del oficial de cumplimiento y en donde las empresas están muy lejos todavía de cumplir. Y vamos a un ejemplo práctico que los que son contadores van a entender. Hay normas en la aplicación del trabajo de la contabilidad, las normas internacionales de contabilidad, hoy llamadas normas internacionales de información financiera. La aplicación es el 100%, 41 normas hay internacionales de contabilidad y creo que hay 25 NIF hoy. O sea, si yo digo que aplico eso, son las 41 NIC o las 25 NIF que modifican las anteriores, ¿verdad? No puedo decir que yo uso solamente la NIC 1 y la NIC 7, que es flujo efectivo, y después no uso más la otra NIC, porque tengo que usar el 100%. Y lo mismo es en materia de lo que es lavado de activos. O sea, todas las empresas, independientemente de su tamaño, de todo lo que ya hablamos del contexto, tienen que tener el apoyo de la máxima autoridad del propietario y todos, obviamente, tratando de realizar las mejores prácticas, la prevención, la individualización o, en este caso la identificación de estos riesgos inherentes del lavado de activos. Entonces, la realidad es otra probablemente en Sudamérica, en Latinoamérica, y bueno, la idea es ir mejorando. Y hoy o ayer, cuando se sabía la noticia de que Paraguay aprobó con ciertas cuestiones que va a haber un seguimiento de un año todavía para confirmar esta calificación. O sea, tenemos un aprobado provisorio, si vale el término de palabra. ¿Y el esfuerzo de quién es? Porque ahí ya estaban lanzándose ahí que el gobierno de tal, salió ya otro a aclarar que no, era el gobierno anterior, etcétera, etcétera. O sea, acá hay un gran esfuerzo y un gran sacrificio de todos los elementos, porque justamente en un grupo, ayer era en un grupo, estaba comentando de que básicamente el esquema se compone de 4 estamentos que ya vimos, o sea, sujeto obligado, CEPRELAT,
en este caso la Fiscalía y el juez penal de garantía, para cumplir ante, ante los ojos de la comunidad internacional de que se está tomando en serio todas estas modificaciones. Y por el otro lado, los pilares que tiene la prevención, que es las capacitaciones, las auditorías y los sistemas propios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entonces, todos, sector público y sector privado, se pusieron las pilas. A veces hay mucha resistencia de parte de ciertos sectores, pero en definitiva este es el resultado. O sea, hoy se le dice a la comunidad internacional y principalmente a aquellas empresas que son sanas, que hacen operaciones genuinas, decir, estamos abiertos a recibir inversiones, Paraguay es un lugar seguro, se cumple con las normativas en materia de prevención, así es que puede venir, no va a tener problema reputacional y legal, porque hay un buen sistema de prevención. Y bueno, hoy día estamos con una calificación provisoria, pero sé que se va a confirmar porque Paraguay hizo los esfuerzos también en ese aspecto. Entonces, para eso también, básicamente, estos oficiales de cumplimiento tienen que tener el apoyo de sus autoridades y obviamente también el apoyo de toda la institución. Por eso también él tiene que tener esa predisposición de ser líder. Bueno, y acá habla sobre también, yo creo también esto, porque se habla de que en ciertos países más al norte, no Estados Unidos ni Canadá, existen escuelas para preparar agentes para justamente comentarles a los lavadores de activos cómo hacer el lavado, cómo está la línea de defensa, cuáles son las reglamentos. O sea, ellos también se capacitan en estos temas. Entonces, la idea es básicamente tratar de ayornar permanentemente, ¿verdad? Todo lo que es los sistemas de alerta, todo lo que es los sistemas de mitigación a los efectos justamente de evitar, ¿verdad? Evitar que haya un acostumbramiento, evitar también que esta gente pueda ir en ese aspecto monitoreándonos y saber cuáles son nuestros puntos flojos. Entonces, esa es la idea de ir cambiando, de ir ayornando, de ir mejorando, porque en caso contrario vamos a ser también un objetivo, una presa fácil de esta gente. Bueno, sí o sí, la idea, como ya le decimos, el cumplir con las normativas de prevención hoy es 50%. O sea, ejemplo, yo tengo una empresa, de una inmobiliaria, o tengo una playa de vehículos, o tengo una OS, vamos a poner una inmobiliaria, ¿verdad? Soy muy bueno, tengo una cartera de clientes, ¿verdad? Soy un gran marketinero, uso el marketing digital, que es lo que se usa hoy, y bueno, pero soy muy desordenado, entre comillas, va a ser medio raro, pero puede darse el caso, soy muy no apegado a cumplir disposiciones de en materia de cumplimiento, ¿verdad? En materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? Que en ese aspecto también en un momento determinado, si hubiera alguna operación que no se adecua a lo que tiene que ser lo normal, lo genuino, y bueno, puede existir operaciones sospechosas y puede pasar, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir? Que probablemente esa situación haga que mi capacidad, mi estrategia, mi marketing no sirva, porque por ahí se confirma, me van a llamar a mí, va a llamar al oficial de cumplimiento, ¿verdad? Nos vamos a un sumario judicial, no sabemos qué puede salir y ya la empresa va a ser afectada. Entonces, por eso hablamos, sí o sí, como dice acá, este material es mucho más fuerte. Se trata de anteponer el cumplimiento de las normas en materia de administración de riesgo, lavado de activos y financiamiento del terrorismo al logro de las metas comerciales, ¿verdad? En este tema es preferible no hacer un mal negocio que lamentarse por haber hecho un exitoso que de entrada generaba dudas. Pero entonces la idea es esa. Cuando hablamos de cuáles son las formas que utilizan los lavadores de activos, los lavadores de dinero, es penetrar al sistema financiero, ocultar y diversificar. ¿Y cómo diversifica? Compran inmuebles, casas de ciertos valores, vehículos, o sea, artículos suntuosos porque ellos tienen muchos recursos líquidos. Y una forma de ocultar es empezar a distribuir, a empezar a diversificar para tratar de justamente evitar el que se pueda seguir esa operativa y demostrar que es producto del lavado de activos.
Sí o sí, entonces tiene que haber, habla el título, ¿cuál es la responsabilidad administrativa y penal? ¿Cuál es la responsabilidad administrativa y penal? Y bueno, si ocurre este tema de lavado de activos o lavado de dinero en mi empresa, que primero antes de nada no prescribe, no hay un tiempo para decir, sí, hace 7 años ocurrió, ya prescribió, no prescribe. Hay responsabilidades penales, hay responsabilidades y obviamente también afecta reputacionalmente a la empresa. O sea, les doy una experiencia personal. Cuando yo estuve haciendo auditoría, la inspección que hacíamos como inspectores de bancos, y bueno, nos íbamos a hacer la auditoría, porque son los procedimientos de auditoría. La inspección es un procedimiento de auditoría mal utilizado eh, para describir a los supervisores realmente del término, por el imperio de la ley. ¿Y qué ocurría? Que este, producto de esas auditorías fueron intervenidas primeramente 4 instituciones y luego a todas las otras, porque de 67 financieras quedaron 26 y de 36 bancos quedaron, creo que 16 bancos. Imagínense lo que eran. En total, yo creo que llegaban a más de 100 instituciones financieras. Estamos hablando de los años 95, 1995, del siglo pasado, del siglo XX. ¿Qué pasó? Que como teníamos toda esa información, un grupo de inspectores, en esa época creo que éramos 60 en la super de bancos, del Banco Central, pero éramos, no sé, 25, 30 éramos inspectores y nos fuimos a las instituciones porque ese es el tema, que no hay pues, una escuela de interventores del sistema financiero. O sea, uno se va haciendo la medida del transcurrir de los eventos, de asesorarse, de preguntar a un abogado, a un escribano, etcétera. Porque hay muchos contratos, o sea, de hecho ustedes saben, la parte bancaria se maneja por la doctrina, por las leyes, por la técnica, eh, la técnica bancaria. Entonces, todo un tema. Y una cosa es lo que vos ves en la teoría, o una cosa es lo que vos ves en la auditoría, y otra cosa es lo que ves en la propia administración. Y eso, como la normativa era del año 73, con una modificación del 79, nosotros hacíamos la administración de esos bancos que obviamente tenían problemas producto de esas inspecciones que hacíamos. ¿Qué ocurrió? Que muchas veces veíamos a las personas, cuando vos sos auditor, parece que hay una pared, ¿verdad? Siempre ya hay una desconfianza de parte de la persona. Pero cuando vos ya sos administrador y esa persona es tu personal, cambia la relación. Y vos te das cuenta de que esos profesionales tenían una gran formación, algunas muy empíricas, o sea, estamos hablando de gente que estudió en la universidad, muchas de ellas, pero no hizo una maestría, no hizo tal vez un doctorado, tal vez no hizo un curso de especialización en el exterior, pero la experiencia que tenía hacía que era un personal que vos te decías, esto sabe más que yo, de hecho que sabía más que nosotros interventores, porque los que no estuvimos, yo nunca trabajé en un banco comercial, sí, en un banco público. ¿Y qué pasó? Se fue a la crisis, muchos de ellos se jubilaron por una cuestión legal, porque si a mí me tomaba la crisis financiera en el 95 y se lleva a la quiebra a mi institución, un artículo de la Caja de Jubilado Bancario decía que si él le tomaba con 15 años, evidentemente el banco que seguía la quiebra tenía que aportar por él 5 años más. O sea, realmente ellos se jubilaban con 20 años de aportes y la mayoría tenían 37, 38 años, esas personas. O sea, las personas tienen 26 años de jubilado y tienen 60 años, la mayor parte, o sea, la gran mayoría. Pero se jubilaban con 3 millones, 4 millones de guaraníes de aquella época. Bueno, ese es otro tema. El tema nomás lo que sí es, ¿qué pasó con esa gente? La gran mayoría, el 95% aproximadamente, ya no volvió a trabajar en el sistema financiero. O sea, ya no volvió a trabajar en el sistema financiero. Y peor cuando tiene algunos cargos donde se le visualizaba más gerente, auditor, mucho, o sea, casi el 100% de esa gente ya no volvió a trabajar por una cuestión que es el riesgo reputacional. Entonces, eso es muy importante. Y en el tema de lavado de activos, si es que se da, se dispara automáticamente dos riesgos: el riesgo reputacional de la empresa y el riesgo legal. Y otros riesgos tal vez más, pero el riesgo de lavado luego que ya se consuma. ¿Verdad? Entonces, sí o sí hay responsabilidades, por eso justamente se le individualiza en esa estructura
orgánica que levantamos ayer en el Classroom, en donde mostramos cuál es la estructura orgánica ideal. Y ahí, en esa estructura orgánica que ustedes tienen, hay una directora, está el oficial de cumplimiento, el auditor interno, y por ahí puede haber otro más que tienen más responsabilidad, pero todos son también en cierta medida, en el caso del lavado de activos, le compromete a todos, pero sí o sí un juez va a llamar primero al dueño, después le va a llamar al oficial de cumplimiento, porque esa es la línea de sucesión y la gente que realmente tiene más responsabilidad, más responsabilidad. Bueno, entonces, por la formación o sea, por el nivel en el cual está. Por eso, entonces, hay responsabilidades y obviamente no, y responsabilidades administrativas y penales a cualquier nivel, pero siempre el dueño, oficial de cumplimiento, auditores van a tener más responsabilidad. Bueno, entonces hay riesgos inherentes. Yo siempre le trato de advertir a la gente porque yo sé que hay una necesidad. Yo inclusive veo como una salida laboral el ser oficial de cumplimiento. Inclusive decía en el Colegio de Contadores, donde es una de las instituciones de las primeras que yo desarrollé cursos. Inclusive este año tuve una, creo que en abril fue mi último curso en el Colegio de Contadores. La idea era ver que algún contador, porque hay también abogados en nuestro grupo, hay abogados y hay otras profesiones en nuestro grupo, el que me está escuchando en la clase, digo, pero evidentemente es una alternativa para un contador porque lo que se da es que hoy día hay mucha competencia laboral, o sea, hay muchos sistemas, hay sistemas que por 55.000 guaraníes mensuales, tener el sistema para hacer tu contabilidad acá en tu celular y la empresa que te provee después te liquida tu impuesto. Prácticamente ellos juegan a tener 100.000, entonces 100.000 por 55.000 justifica todo, ¿verdad? Eh, y cosas así. Entonces, estábamos viendo también estos días, voy a compartir con ustedes publicidades donde hay 110.000 guaraníes en materiales. Es imposible, o sea, el tema de enfoque basado en riesgo hace también un poco más técnico el trabajo. Yo les comento, yo tengo sistemas en Excel para auditoría, para contabilidad, para análisis de estado financiero. O sea, yo tengo todo para lo que es para una MIPIMES. Ahora, en materia de toda la mayoría de los sistemas, porque vendí en Paraguay, ¿verdad? Muchos de ellos ya fueron obviamente copiados por una planilla, el Excel no tiene seguridad. Pero ¿qué pasa? El tema de prevención, ahí van a poder llevar, pero no van a poder hacer. O sea, porque hay cuestiones más técnicas para el desarrollo, pero obviamente van a ir aprendiendo que es lo ideal, ¿verdad? Porque esto hay que aplicar a todo Paraguay. El año que viene, ustedes y las otras personas que estamos formando para oficial de cumplimiento ya tienen que hacer manuales con enfoque basado en riesgo, ¿verdad? Entonces, sí o sí, básicamente hay riesgos inherentes y sí, hay que ser, evidentemente hay que tomar conciencia. Por eso, ¿hay responsabilidades administrativas y penales? Sí, sí, concretamente. Ahí respondemos la pregunta. ¿Cuáles son las funciones básicas de un oficial de cumplimiento? Esto probablemente se habrá copiado no sé si de la ley misma, pero habla de identificar posibles riesgos de comisión de lavado de activos en una empresa, integrar las obligaciones contenidas en el sistema de gestión de riesgos, ¿verdad? Con las políticas y procedimientos, porque realmente en las políticas y procedimientos está el enfoque basado en riesgos. Que es la forma que nosotros cuando miramos podemos darnos cuenta de que realmente no es con enfoque basado en riesgo. Entonces ese manual está incompleto, no está mal, está incompleto. O sea, ahora, no soy yo el que voy a decir, bueno, Enrique Ocampo, va a ser un supervisor de CEPRELAT o un auditor externo o el mismo auditor interno, porque todas tienen esa responsabilidad. Dos cosas nomás se hace para eso, dos nomás se hace de acuerdo a la reglamentación, artículo segundo de todas las reglamentaciones y pueden corroborar eso después. Uno es verificar si es eficaz, eficiente esos manuales de política y procedimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y el segundo es la de identificación de riesgo. ¿Cómo hizo? ¿Cómo, su metodología? Traemos tu metodología, vamos a ver, ¿verdad? Obviamente es libre, pero tiene que tener una metodología. ¿Cómo él identificó los riesgos? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue? Por eso se escribe eso, hay que escribir eso. O sea, un trabajo, y ya les dije la vez pasada, creo, porque siempre lo primero que te pregunta es cuánto gana un oficial de cumplimiento y es personal superior. ¿Cuánto gana tu, oficial, tu personal superior? Y ese sería el sueldo de un oficial de cumplimiento. ¿Es complicado para muchas empresas? Sí lo es, lastimosamente. Pero reiterar, hay OSLs
que hasta hoy pregunta, ¿tengo que hacer auditoría interna? Y sí, tenés que hacer. ¿Tengo que hacer auditoría externa? Sí, tenés que hacer. ¿Tengo que tener oficial? Tenés que tener oficial. O sea, lo que está escrito acá es para todos. Acá no hace diferencia, porque yo también justamente le dije a un consultor internacional, yo creo que así como tipo la Copa Libertadores se tienen que hacer para clubes que tienen 150 millones de dólares de presupuesto y clubes que, como ciertos otros clubes acá en Paraguay que no tienen los plata, pero en promedio tiene 10, 12 millones de dólares al año, o sea, demasiado grande es la diferencia. Y lo mismo pasa probablemente con una pyme de Estados Unidos que factura 8 mil millones de dólares año que una pyme de Paraguay o una MIPYME, peor todavía, ¿verdad? Porque, o de repente una OSL que tiene 3, 4 personas y que hacen otra cosa y dicen, no, yo no entiendo para ser oficial de cumplimiento, pero le da esa posibilidad. Entonces, sí o sí, el tema de el enfoque basado en riesgo implica también mayor capacitación para nuestro oficial de cumplimiento y proporcionar apoyo formativo e informativo a toda la plantilla. O sea, no es acá este material. O sea, es hacer cursos de capacitación, programar, hacer un calendario y tener abierta comunicación. O sea, lo que se quiere es que ese manual esté disponible para todos. Por eso ese manual, si yo miro en una de sus hojas al empezar, tiene unas definiciones. Todos los materiales en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo tienen definiciones. ¿Por qué? Porque la idea es que la persona que lea ese manual y si hay algún término que él no entienda, va a ir a esas definiciones o le tiene que preguntar al oficial de cumplimiento. Identificar y evaluar y controlar riesgos de comisión de delitos en la organización por parte de empleados, por parte de directores. O sea, por eso también hay que monitorear y hay una política de identificación, política de conozca a su empleado, política de conozca a su directivo. ¿Sí? Hay organizaciones donde te dice, ¿cómo le voy a pedir a mi director? ¿Cómo le voy a pedir a mi presidente? Y bueno, hay que pedir. Identificar y evaluar y controlar riesgo de comisión de delitos en organización de terceras partes, tales como proveedores, agentes, contratistas, distribuidores. Por eso también cuando se hacen las capacitaciones se le incorpora a aquellos que son tercerizados, ¿sí? O también a los, o se hacen algunas cartillas, se hacen algunos trípticos, algún tipo de información referente a estas políticas que tenemos en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Asegurar el acceso a un asesoramiento profesional adecuado para el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema, porque descansamos en un sistema informático. Y por el otro lado, cuestiones técnicas, que es muy importante que si yo no puedo proveerme desde el interior, tengo que recurrir al asesoramiento profesional externo, que es lo que hablamos la clase anterior con Carlos, cuando hablábamos y decíamos, lo que se va a tercerizar es los procesos de diligencia, la consultoría para realizar manuales, la capacitación, pero siempre sigue siendo responsabilidad del sujeto obligado. Asegurar la revisión y auditoría regulares del sistema. Entonces, sabemos que hay 3 pilares fundamentales en el sistema de prevención: capacitación, auditorías y el sistema propio de control interno en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Y la gestión de un canal ético. Hoy ya me pide las nuevas reglamentaciones que, aparte de tener un manual de política y procedimientos, también tenga en ese aspecto un código de ética y conducta. Y ese código de ética está alineado al manual. O sea, prácticamente por poner una idea, el manual tiene 50 páginas y ese código de ética va a tener 20 y replica muchos de los términos que están en el manual, ¿sí? Gestión de posibles denuncias, clasificación de comunicaciones del canal ético, asegurar la independencia y ausencia de conflictos de interés. Por eso también es muy importante. Acá se habla de segregación de funciones, control por oposición, tratar de que evidentemente esto se adecue a las sanas prácticas. Las sanas prácticas dice, por ejemplo, que un oficial de cumplimiento no puede ser tesorero. Las sanas prácticas, y por una cuestión de oposición de intereses, te dice que un auditor interno no puede ser oficial de cumplimiento. Ahora, puede ser, o sea, si la pregunta es, yo soy contador en la inmobiliaria ahí de Carlos, ¿verdad? Yo soy el contador. ¿Puedo ser oficial de cumplimiento? Sí, puedo ser, pero ¿qué implica eso? Dejar de ser contador. Mucho sujeto obligado es el contador, es oficial de cumplimiento. Mucho sujeto obligado, el tesorero, es oficial de cumplimiento. Y son incompatibles. ¿Por qué? Miro yo mi estructura orgánica y los que están ahí debajo
¿verdad? De ese primero, o sea, hay un cuadro donde está la máxima autoridad. Después hay dos cuadritos a la derecha y a la izquierda de ese cuadro principal, son staff. Los que están en línea no pueden ser staff y los que son staff no pueden ser en línea. Y si van a ser, van a cambiar de staff a línea, ya no puede ser staff. Y viceversa, los que están en línea van a ser staff, ya no puede hacer trabajo en proceso o en línea. Entonces, por una cuestión de segregación de funciones, por una cuestión de control por oposición, por el tema de conflicto de intereses que también está en el manual de código de ética y conducta. Analizar de forma preliminar toda información, determinar necesidad de investigación, instrucción del expediente y elaboración de una propuesta de resolución. Bueno, y el oficial de cumplimiento va a tener una relación directa con el sujeto obligado, pertenecerá al rango jerárquico máximo, si es propietario, si es director, si es presidente, a él se va a remitir. En un caso que sea una empresa con el tema de gobierno corporativo, va a tener un comité de cumplimiento. O sea, él se va a directamente relacionar con el comité de cumplimiento y ya dentro del comité de cumplimiento hay un personal que responde al directorio y él se va a informar en ese caso. Pero en el caso normal, el oficial de cumplimiento se va a reportar a la máxima autoridad. Tiene que tener autonomía, tiene que tener independencia y tiene que tener apoyo y recursos suficientes para qué cosa? Para la ejecución efectiva de las políticas, en este caso internas, y los procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Él tiene que sentirse a gusto y se tiene que sentir dueño, básicamente, y dejar, o sea, él lo que tiene que preocuparse es por generar ideas, por investigar, por ver cómo sacar información, analizar los reportes, analizar las operaciones inusuales, modificar los sistemas de alerta, preocuparse por preparar las charlas, etcétera, etcétera, preparar sus informes. Bueno, entonces esta función se desempeña en el marco de política y procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo y no tendrá a su cargo otras actividades. Eso está en la resolución. Este es un material que no es paraguayo y habla acá. No tendrá a su cargo otras actividades ajenas a dicho fin que pudieran generar conflictos de intereses debiendo garantizarse la idoneidad de la persona designada. ¿Sí? O sea, esto es una doctrina, es un estándar, entonces se replica también en nuestras normativas. En las empresas unipersonales, el cargo de oficial de cumplimiento puede ser ejercido por el propietario. O sea, ahí ya no se le va a pedir si necesito tal o cual formación, tiene que tener un diplomado, si tengas un curso de especialización, si es posible tener que estudiar en el exterior, si es posible. No. Entonces ya, justamente por una cuestión de estructura mínima, se le da esa posibilidad de que el propietario pueda ser también el oficial de cumplimiento. Igualmente, se puede designar encargados de cumplimiento en cada sucursal por una cuestión lógica que ya hablamos y quien será responsable de aplicar políticas y procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo adoptados por el sujeto obligado, en coordinación con el oficial de cumplimiento, debiendo dejar constancia documentada de su gestión. Bueno, ¿y cuáles son las responsabilidades y funciones que tiene este oficial de cumplimiento? Asesorar a la máxima autoridad del sujeto obligado respecto de las políticas y procedimientos preventivos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. La palabra clave, asesorar. Él es asesor. Proponer la estrategia del sujeto obligado para prevenir y gestionar sus riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Palabra clave, estratega. Proponer a la máxima autoridad el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y velar por el que el mismo se actualice en función de las modificaciones normativas que se dio en la mayoría de los sujetos obligados entre el 2019 y el 2020, los estándares internacionales, que tenemos lo último, que es febrero del 2012 de Gafi, y los riesgos identificados por el sujeto obligado. Esto es una actividad que tiene que hacer un oficial de cumplimiento, pero si él no sabe hacer, se va a tercerizar necesariamente. Vuelvo a reiterar, capaz que estos primeros de enfoque basado en riesgo van a ser gente particular que no es del sujeto obligado porque está permitido tercerizar. Pero ya después van a ser los propios oficiales de cumplimiento. Y bueno, imagínense, si yo pago, para que tengan una idea, hacer un manual de prevención con enfoque basado en riesgo implica identificar los riesgos primero, o sea, es un trabajo de consultoría e identificación de riesgos, escribir la metodología, preparar el manual, ¿verdad? El manual en base a basado en riesgo, el código de ética y conducta. Son 4 actividades que cuestan $8,000, ¿verdad? $8,000. Y este es un trabajo que vas a hacer hoy y probablemente después
cada que se actualiza la normativa, o cada 2 años en la identificación de riesgo va a necesitar nuevamente hacer algún tipo de trabajos. Hoy estamos en una etapa de evaluación nacional de riesgo nuevamente, una nueva evaluación, entonces van a cambiar algunas cosas. Y bueno, vamos a ver qué dice el GAFI también y GAFILAT con respecto a este seguimiento que nos van a hacer en este año, por lo cual, evidentemente con el tiempo, con el paso del tiempo, el oficial de cumplimiento podría ser la mejor inversión que hace cualquier empresa, a pesar de los pesares y lo que me puede costar, ¿verdad? Porque me va a ahorrar plata y me puede ahorrar problemas graves, ¿verdad? Problemas que pueden afectar mi continuidad de negocio. Ojo. Vigilar la adecuada aplicación de políticas y procedimientos establecidos en el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, según lo indicado en la ley, incluyendo registro de operaciones para detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas. Entonces, vigilar sería la palabra clave. ¿Qué va a vigilar? La aplicación de ese manual, en que todos nos comprometemos en cumplir ética y profesionalmente, cada integrante del sujeto obligado. Implementar políticas y procedimientos para asegurar la adecuada gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y verificar que los funcionarios del sujeto obligado cuenten con el nivel de capacitación apropiado para los fines del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que incluya la adecuada gestión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Verificar que el sistema de prevención de LAFT incluya también todas las un ratito acá me tapa mi, por eso no puedo ver. Toda la revisión de listas señaladas en el anexo, perdón, en el anexo 4, que en el cuarto, perdón, que habla de estas listas de bloqueados, dependiendo del tipo de sujeto obligado. Proponer señales de alerta a ser incorporadas en el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como el procedimiento a efecto de calificar operaciones inusuales como sospechosas. Palabra clave: proponer señales de alerta. Lleva un registro detallado de aquellas operaciones inusuales que luego del análisis respectivo no fueran determinadas como sospechosas, pero tienen que quedar. O sea, si hubo alguna llamada de atención, porque esa evidencia demuestra que funcionó su sistema de alerta, ¿sí? Evaluar los hechos de operaciones y, en su caso, recomendar a la máxima autoridad su calificación como sospechosa y consecuente reporte. Emitir informes anuales sobre su gestión a la máxima autoridad, que es lo que vamos a ver en una clase, ¿verdad? El informe del oficial de cumplimiento en función a un plan de cumplimiento. Y eso va a la máxima autoridad y al cierre del ejercicio, hasta 90 días después, a la CEPRELAT. Velar por la adecuada conservación y custodia de los documentos relacionados al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, actuar como enlace ante la CEPRELAT en temas referidos a su función. Atender los requerimientos de información solicitada por las autoridades competentes, puede ser la CEPRELAT, puede ser algún juez penal de garantías, y todas las necesarias que establezca la CEPRELAT lo tiene que realizar el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es una persona que le paga al sujeto obligado, pero básicamente le están dependiendo también el brazo largo, ojos y oídos de la CEPRELAT en el sujeto obligado. Designación, remoción, vacancia del oficial de cumplimiento. Hoy se inscribe el sujeto obligado. Tiene 5 días hábiles para comunicar quién es su oficial de cumplimiento. Muchas veces no se cumplen estos plazos. ¿Y qué va a decir? ¿Cómo le identificar? Obviamente nombre, apellido, tipo de número de documento, nacionalidad, dirección, dónde él va a trabajar en el sujeto obligado, datos, de hecho tiene que ser en el propio sujeto obligado, ¿verdad? Datos de contacto, domicilio real y un currículum vitae. ¿Qué obligación tenemos? Cualquier información o cualquier cambio en la información del oficial de cumplimiento, sí o sí se tiene que comunicar por parte del sujeto obligado a la CEPRELAT en un plazo no mayor a 5 días hábiles de haberse producido, ¿sí? Entonces, eso es también muy importante. Se tienen 5 días hábiles para comunicar quién es mi oficial de cumplimiento después de su designación, obviamente. Obviamente eso tendría que ser lo más rápido posible, porque hay muchas cuestiones que tiene que hacer ese oficial de cumplimiento. No puedo estar yo para esperar 10 años para nombrar a mi oficial de cumplimiento. Y obviamente cualquier modificación en esta información del oficial de cumplimiento, tenemos 5 días hábiles máximo para comunicar a la CEPRELAT. La designación del oficial de cumplimiento puede ser objetada por la CEPRELAT, ¿sí?
la cual se expedirá en el plazo de 10 días hábiles computados del día posterior a la recepción de la comunicación, ¿sí? Entonces, si él va a analizar su currículum, va a también ver por los antecedentes de esta persona y si ellos creen que no cumple con lo personal, lo actitudinal, qué sé yo, en sus habilidades, pues bien, va a recomendarle al sujeto obligado que vea otra persona, ¿sí? La remoción o destitución del oficial de cumplimiento solo puede ser aprobada por la máxima autoridad del sujeto obligado y tiene que ser comunicada dentro de los 5 días hábiles computados desde la adopción de la decisión. Eso también para tratar de blindar un poco a nuestro oficial de cumplimiento y que tenga un poco más de seguridad. Entonces, ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Obviamente, tiene que haber una nota fundada y dentro de los 5 días hábiles, y eso va a la CEPRELAT. Si hay ausencia temporal, si hay destitución, pues obviamente hay que designar un nuevo oficial de cumplimiento, muchas veces interino, para confirmarlo después. La designación del oficial de cumplimiento interino se comunicará por escrito a la CEPRELAT en un plazo no mayor a 48 horas, ¿verdad? Si por cualquier motivo nos quedamos sin oficial de cumplimiento, tenemos que ver un interino porque hay que ver su perfil, etcétera, y eso lo va a realizar y hay que comunicar dentro de las 48 horas. El periodo de ausencia temporal del oficial de cumplimiento no podrá ser superior a 6 meses consecutivos y la vacancia del cargo no podrá durar más de 60 días corridos a computarse del siguiente día de producida la cesantía. O sea, renunció, no sé, se murió, se fue, se le secuestró. Bueno, entonces 60 días corridos máximo. Y ahí ya tenemos que ver un interino o nombrar ya otro. Las comunicaciones mencionadas en este artículo observarán las medidas de seguridad con el fin de proteger la identidad tanto del oficial de cumplimiento titular como también del interino. Adicionalmente, para proteger su identidad, la CEPRELA podrá asignar códigos reservados y confidenciales a los sujetos obligados para cada oficial de cumplimiento titular e interino, luego de verificar la documentación e información a que se refiere el presente artículo. Bueno, ¿y cuáles son las medidas de prevención y control que tenemos que saber, tenemos que anotar, ¿sí? Manual de prevención de lavado de activos son políticas y procedimientos, ¿sí? Las políticas y procedimientos que están relacionados al cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. ¿Por parte de quiénes? Máxima autoridad, funcionarios y obviamente su gestión de riesgos. O sea, no solamente es el sistema en sí, sino tiene que estar con el enfoque basado en riesgo. Todo eso debe estar, acá dice, estar incluidos en el manual de prevención. O sea, ya si en el artículo segundo de toda reglamentación puedo determinar de que me pide justamente identificar riesgos, bueno, hay que hacer. El manual contemplará como mínimo las disposiciones del presente reglamento, además la información señalada en el anexo 1, ser propuesto por el oficial de cumplimiento y aprobado por la máxima autoridad. El anexo 1 de cada reglamentación que salió en el 2020, perdón, que es 90, habla de qué es lo mínimo que tiene que tener un manual de política y procedimiento en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Esto es lo que le está diciendo, el código de ética y conducta, ¿verdad? Se contará con un código de ética y conducta aprobado por la máxima autoridad en el que se establezcan, además de las reglas generales que contengan los principios éticos del sujeto obligado, en sus diversas manifestaciones y disposiciones destinadas a asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. La evaluación de los procedimientos en el marco del control interno podrá ser desarrollada por el oficial de cumplimiento y deberá realizarse anualmente, debiendo describirse en un informe las verificaciones efectuadas, las conclusiones arribadas en el marco de disposiciones vigentes, el cual deberá ser puesto a conocimiento a la CEPRELAT en un plazo máximo de 90 días posteriores al cierre de cada ejercicio. Entonces, acá va a plasmar su informe con respecto a un plan. En el plan le dice qué áreas él ya iba a revisar y con qué frecuencia. Entonces, a partir de ahí, eso es fundamental. Estos informes intermedios lo puede hacer para llamar la atención también y tratar de tener el apoyo de la máxima autoridad para ir mejorando las debilidades principalmente. Pero el informe anual es sí o sí obligatorio y va a la máxima autoridad y una copia a la CEPRELAT. Bueno, y acá habla también qué tiene que contener ese informe: verificación de la integridad, eficacia y cumplimiento de políticas internas, procedimientos y normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿En qué forma? Enfocadas en factores de riesgos. ¿Cuáles son los factores de riesgos?
porque vamos a preguntar eso nosotros, ya tenemos un trabajo que tienen que entregar mañana, hoy a las 11:59. Entonces, factores de riesgo son clientes, bienes, servicios, canales de distribución, áreas geográficas. Alerta a la máxima autoridad sobre debilidades observadas respecto a la implementación de políticas internas y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, documentaciones de las evaluaciones realizadas respecto al cumplimiento de las políticas internas y procedimientos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. La auditoría externa será responsable como mínimo de, porque están dentro de las medidas de prevención, ¿verdad? Evaluar la eficacia y el cumplimiento de políticas, procedimientos y normas de prevención. Evaluar la eficiencia y eficacia de las metodologías de administración y mitigación de riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo que son aplicadas por el sujeto obligado. Y verificar la observancia y aplicación de los parámetros dirigidos a los productos, servicios y operaciones, principalmente aquellas que hayan sido calificadas como de riesgo alto. Entonces, ese A y B dice en todos los artículos segundos de todas las resoluciones de los sujetos obligados, ¿sí? Capacitaciones. Los sujetos obligados elaborarán un programa de capacitación anual que tendrá por finalidad instruir a directores, gerentes, empleados y colaboradores, sean esto de vinculación laboral directa o personal tercerizado, sobre normas vigentes, así como respecto de las políticas, normas y procedimientos establecidos por el sujeto obligado, ¿sí? Las capacitaciones para los oficiales de cumplimiento es diferente a las capacitaciones que es para el personal, ¿sí? Puede tomar también, pero lo válido es que él haga un curso más especializado, ¿sí? Me pide que haga un curso más especializado, que hoy día hay mucha facilidad también de tomar cursos online, ¿verdad? Entonces, pues ahí puedo tener un curso internacional inclusive. Pero hoy día en la práctica, muchos de los oficiales de cumplimiento toman el mismo curso también y certifica el mismo curso. Y acá están los temas posibles, probables, que vamos a usar para poder capacitar. Hace referencia a hechos punibles de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, amenazas, vulnerabilidades del país, política del sujeto obligado sobre el modelo de prevención y gestión de riesgos, riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo a los cuales estamos expuestos como sujeto obligado, la normativa vigente, el propio manual. Todos son temas que se pueden usar para tipologías en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como las detectadas en el sujeto obligado o en otro sujeto obligado, porque por ahí yo no tengo, entonces puedo tomar ejemplo de otros sujetos obligados, normas internas del sujeto obligado, señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas, procedimientos de comunicación de operaciones inusuales y sospechosas, responsabilidad de cada director, gerente, empleado, según corresponda, respecto a esta materia. Es enunciativo. No quiere decir que solamente esto hay que dar. Si yo tengo otros temas que hacen a la cuestión de medida de prevención y control, bienvenido sea. ¿Pregunta hasta acá? Bueno, entonces es lo que hemos desarrollado para el día de hoy. Vamos a seguir agregando también algunos elementos más en materia de un control de lectura o de algún trabajo de proceso. Tuvimos el proceso 1, que tienen tiempo hasta hoy para poder entregar. Entonces, les dejo esta grabación para que puedan ver. Ya ustedes tienen ya el material y vamos a comunicar entonces la fecha de nuestra próxima clase. Así es que muchísimas gracias a todos, muy amable y feliz fin de semana y a cuidarse que va cambiando la temperatura. Así es que muchas gracias a todos, muy amables.